Nuestro amante, Salvador, Cristo Jesús. Amén. Y saben que tenemos un llamado a encontrarnos con Él en el reino de los cielos. Y dice que Él está preparando una hermosa fiesta. Y cuando hay fiesta de bodas, ¿a quiénes se invitan a la fiesta de boda? A la gente desconocida. ¿A quiénes se invitan a la boda? A la familia. ¿Y a quiénes? Y a los íntimos. ¿A quiénes? Y si nosotros estamos llamados a estar en esa fiesta de bodas, es porque nosotros somos considerados como familia o íntimos de Cristo Jesús. Y señores, yo lo que les digo es, por favor, nadie se pierda de esa hermosa fiesta. ¿Amén con eso? Esperamos con la ayuda de Dios vernos aquí en la tierra, ¿sí o no, verdad? No estamos tan lejos, estamos en la misma conferencia. Ahora el día 22 al 26 de este mes, es el Congreso de Jóvenes, así que esperamos vernos allá en Victory Lake, ¿verdad? ¿Cuánto están preparándose ya para estar allí? Okay. Con la ayuda de Dios, pues nos veremos por allá, si Dios lo permite. Pero también puede existir la posibilidad de no vernos más. Bueno, ay, mira, sí, nos acordamos Pastor Díaz. Ok, pero ya, se pasó. Siempre cuando estoy en una iglesia y me enfrento a la posibilidad de no verlos más, me gusta hacer un pacto con ellos. ¿Ok? Y el pacto es, señores y señores, vamos a vernos todos en el reino de los cielos. Ahora, ¿cuándo nos vamos a ver? Porque imagínense, millones y millones de gente ahí. ¿Cuándo nos vamos a ver? Bueno, para tener un punto de referencia, siempre les digo a las iglesias, bueno, ya son tantas iglesias que no sé ya si nos alcanza con un solo día, pero siempre les digo, vamos a encontrarnos, escuche esto, el segundo día. ¿Cuándo? Así que llegamos allá a la Pata Celestial y el primer día va a ser una locura, así que no lo compromiso con usted el primer día, porque uno va a querer ver a Adán y a Cristo Jesús. Va a haber mucha gente que uno quiere ver, los padres que murieron quizás, ¿verdad? Abuelitos. Entonces uno no va, ese día va a ser muy agitado. Así que el pacto es ¿para qué día? El segundo día. Ahora, ¿dónde nos vamos a encontrar y a qué hora? Se describe que está el trono de Dios, del trono de Dios sale un río de agua de vida. ¿Están bien? Y en ese río está el árbol de la vida, que el tronco es doble, sale de una ribera hasta a la otra ribera. Póngase mirando hacia el trono de Dios y en el tronco de la derecha. ¿En qué tronco? Mirando hacia dónde? Hacia el trono de Dios. En el tronco de la derecha, el segundo día, a las 10 de la mañana. ¿A qué hora? Así que vamos a rectificar la cita. ¿Qué día? ¿En qué lugar? En el tronco derecho, ¿verdad? ¿Y a qué hora? Y de que nos veamos así desde lejos así y nos reconozcamos, vamos a hacer así. ¡Wow! Lo logramos por la gracia de Dios. Amén con eso. Así que es una cita que tenemos, un llamado que tenemos con Dios. Y saben que en la palabra de Dios existen disímiles de ejemplos, de enseñanzas para decirnos que, señores, la venida de Cristo es cierta y está cerca. Y queremos hablar un poco acerca de la cercanía de la venida de Cristo Jesús. Porque esa es la base también hasta de nuestro nombre. Nos llamamos Iglesia Adventista, porque tenemos un lugar, un punto de referencia. ¿Y cuál es? La venida próxima y cierta ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban el nombre de Dios por esa esperanza, verdad? Ok, ahora escuchen. En la Biblia existen lo que se conoce como género literario, las profecías. Y básicamente en la Biblia existen dos tipos de profecías. Vamos a dar una pequeña clase acerca de hermenéutica bíblica. Existe lo que se conoce como profecía apocalíptica y profecía no apocalíptica. Así, ¿cuáles son los dos géneros? La profecía apocalíptica y la profecía no apocalíptica. ¿Cuáles son algunas de las diferencias? No podemos todo porque no es una clase como tal, solamente un brochazo acerca de una de ellas. La profecía no apocalíptica te hace la predicción, y de hecho hay profecías que son predictivas y otras profecías que no son predictivas. ¿Ok?
O sea, unas te predicen y otras sencillamente son mensajes de Dios. Y punto. ¿Ok? Pero la profecía predictiva, no apocalíptica, te dice el acontecimiento que va a ocurrir en el futuro. Pero no te explica qué es lo que va a suceder en el ínterin entre la voz del profeta y el cumplimiento de la profecía. No te dice nada. Por ejemplo, a ti, Tiro, ciudad sanguinaria, te voy a poner como una peñaliza al punto de que los pescadores tenderán sus redes en ti. ¿Cuándo va a ocurrir eso? No te da nada para saber cuándo eso va a ocurrir. Eso es una profecía no apocalíptica. Ahora, la profecía apocalíptica es aquella que te dice lo que va a suceder y te explica las cosas que van en el ínterin a ocurrir hasta que llegue el cumplimiento del hecho profético. ¿Amén con eso? Por ejemplo, hasta 2300 días de tarde y mañana. ¿Y qué pasará? Y el santuario será purificado. Aquí entonces te explico. Y en la primera semana será la reconstrucción del templo. Y después habrá 62 semanas y aparecerá el Mesías. Y después te va dando los detalles para que sepas si se va acercando el tiempo en el cual se va cumpliendo el hecho. ¿Amén con eso? Básicamente en la Biblia hay dos libros que son totalmente profecía predictiva apocalíptica. Y son el libro de Daniel y de Apocalipsis. Ahora, casi todos los profetas menores y mayores se dedican entonces a la profecía predictiva, pero no apocalíptica, porque no te dicen nada de lo que va a ocurrir en ese intermedio. Bueno, vamos a estudiar entonces la profecía a repasar, porque a ustedes ya lo dominan como tomarse un vaso de agua, ¿verdad? La profecía básica que uno tiene que saberse para poder entender el resto de las profecías apocalípticas, predictivas apocalípticas, y es Daniel capítulo 2. Así que vamos a dar un salto rápidamente al Antiguo Testamento, al libro de Daniel capítulo 2. Primeramente, Daniel. ¿Quién es Daniel? Daniel fue un profeta escogido por Dios desde jovencito. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Sabe que Daniel, siendo jovencito, tenía a su alcance toda la tecnología de su tiempo, porque Daniel era de sangre real. Y como era de sangre real, él nació en medio de ¿qué? Del dinero. Así que si a usted le gusta la tecnología, Daniel también surgió, nació, vivió en medio de la tecnología. Sin embargo, Daniel es un ejemplo de que el hecho de querer vivir modernamente, con todos los alcances de la tecnología, eso no quita el hecho de ser fiel a Dios. Usted puede ser joven, con todas las aspiraciones del mundo, elegantón, lindón, inteligente, con un futuro por delante, y serle fiel a Dios. Demuestre que la juventud no es un estorbo para la lealtad a Dios. Demuestre, joven, jovencita, que el ser joven con aspiraciones, con conocimiento, con belleza, eso no es un estorbo para ser un instrumento de Dios para todo su pueblo. Amén. Demuestre. Hay muchos más ahí. Moisés también. Tecnología. En palacio. Vivió en palacio. Toda la tecnología. Todo el mundo a su alcance. Pero fue fiel a Dios. Amén con eso. Demuestre que nadie puede tener en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los fieles, como le doy el consejo Pablo al joven ministro Timoteo. Pues Daniel, su nombre es, por supuesto, de origen hebreo. Es una palabra compuesta. Dan significa justicia. ¿Qué significa Dan? La I en el hebreo es el posesivo. O sea, cuando tú dices Dani, está diciendo mi justicia. Es como el apóstrofe ese, en el inglés. O sea, mi justicia. Ahora, él es el apócope, la contracción de Elohim, Dios. O sea que Daniel significa mi justicia es ¿quién? Es Dios. O también se puede traducir como Dios es. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? ¿Hay alguien que se llame Daniel por acá?
sabe, si le quiere poner ese nombre, mi justicia es Dios o Dios es mi justicia. Ok, pues este jovencito, que su nombre tiene una significación tan grande, él, fíjate, aunque él era fiel, su pueblo estaba siendo infiel y hasta su rey estaba siendo infiel. Jeremías y Daniel eran contemporáneos, pero Jeremías era viejo ya. Se calcula que cuando fue la deportación allá a Babilonia, Jeremías debía tener ya unos 80 años y Daniel estaría en los 16, 18 años. Así que eran contemporáneos, pero evidentemente de generaciones diferentes. Y Jeremías le estaba diciendo constantemente a Sedequías, el rey del tiempo: oye, no hagas alianza con el rey de Egipto porque no te va a convenir, no lo hagas. Oye, pero ¿qué pasaba con el rey? Era tan terco, tan estúpido, tan de cabeza dura, que hizo alianza con Egipto. ¿Y quién se enteró enseguida? Nabopolassar, el que en ese tiempo era el rey de allá de los caldeos, que era el que estaba en ese momento tomando el control del mundo. Y cuando vio que estaban haciendo alianza para rebelarse contra él, atacó a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Arrasó a Jerusalén. ¿Y qué pasa? Que él, siendo fiel, sus padres siendo fieles, sufrieron las consecuencias de aquellos infieles. Y es una pregunta que nos puede responder: ¿por qué sufren los inocentes? A veces que los inocentes sufren no por culpa de ellos, no porque hayan hecho algo malo, sino porque algún mala cabeza, rebelde contra Dios, hace las cosas indebidas. Y entonces el Hijo de Dios, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con él? Sufre las consecuencias. ¿Vamos a entender con esto? Un rey con su gabinete haciendo cosas malas y entonces sufriendo la gente fiel del pueblo de Dios. Por favor, líderes espirituales, tenemos que tener la suficiente sapiencia y espiritualidad para no tomar decisiones que pongan a sufrir al pueblo de Dios. ¿Amén con eso? Amén. Pero una cosa fue: el pueblo de Dios, los dirigentes pueden hacer lo que estén haciendo, pero eso no quita que yo sea fiel a Dios. Amén. Y Daniel resolvió ser fiel a Dios a pesar de las malas cosas que estaban sucediendo a su alrededor. Amén. ¿Amén con eso? Amén. Las circunstancias no pueden modelar tu fidelidad. Amén. La fidelidad es con Dios y no con las circunstancias. Amén. Y así llegó Daniel, siendo un siervo, un esclavo, a tierras extrañas, a tierras idolátricas, a la tierra de los caldeos, allá Mesopótamos, en Mesopotamia, entre el río Tigris y el Éufrates, la gran civilización del mundo antiguo. Ahí llegó. ¿Y qué pasó? Que el rey Nabucodonosor, hijo de Nabopolassar, murió su padre. Rápidamente él tomó la corona del imperio y él tuvo una buena idea. Él lo que hizo fue que escogió a los mejores cerebros de todas las naciones que él subyugaba y los puso a estudiar para que fueran sus consejeros y los administradores de su imperio. Y entre ellos fue escogido ¿quién? Daniel y otros 3 jóvenes hebreos también. ¿Ves? O sea que Dios sabe cómo que de todo el mundo esclavo